Buenos días, yo soy Paula Herrera, médica infectóloga, soy la jefa del programa de control y prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Trabajo en epidemiología en el Ministerio de Salud Pública y queremos actualizar la situación epidemiológica al día de hoy con la infección de coronavirus que nos aqueja en este momento. Bueno, un poco para primero contarles que a hoy, día viernes 20 de marzo al mediodía, hasta ahora el número de casos sospechosos que tuvimos de infección por coronavirus fue de 22 casos, 22 pacientes, de los cuales tuvimos un solo caso positivo a la fecha. Se descartaron 9 de esos pacientes, o sea, se descartaron que fueran por una infección por este virus coronavirus. Y 10 pacientes están actualmente en aislamiento esperando los resultados de la prueba de confirmación o para descartar esta situación. 2 también de los pacientes, de estos 22 pacientes, se descartaron por epidemiología porque se hizo una evaluación exhaustiva del nexo epidemiológico y se pudo descartar que no tenían nexo. Y hay 4 pacientes, que en realidad no son pacientes porque no están enfermos, sino son 4 contactos de alto riesgo del paciente positivo que los tenemos también en un seguimiento estrecho y en aislamiento para evaluar si desarrollan síntomas. Ahora vamos a escuchar algunas consultas que realizan de parte de los periodistas para poder sacar las dudas que necesiten. Doctora, ¿cómo se va a garantizar la seguridad de las personas que viven en la cercanía de los hospitales como el Papa Francisco cuando se establezca allí el centro de atención por coronavirus? Bien, tenemos que tener en cuenta 2 cosas. La población en general, si bien la que vive alrededor del hospital o de cualquier otra zona de la ciudad o de la provincia, tenemos que tomar las mismas medidas, ¿sí? O sea, hoy por hoy lo que se recomienda es que nos quedemos todos en casa, que tomemos las precauciones de que si estamos enfermos con más razón tratemos de no tener contacto con otras personas, que al volver a ingresar a casa siempre lavarnos las manos, tener todas las medidas de prevención que tenemos que hacer siempre. No tenemos que tomar una medida particular porque el hospital quede cerca o no, ¿sí? El hospital en sí está preparado para tomar las medidas necesarias con referencia al aislamiento de los pacientes y al cuidado del personal de la salud. Bien, esto entonces queda claro que no puede producir, digamos, un contagio en las zonas aledañas. No, se toman todos los recaudos para que así no sea, en el sentido de que los recaudos se van a tomar dentro del hospital, ¿sí? O sea, las personas con sospecha de infección por coronavirus van a ser aisladas en habitaciones y toda persona que ingrese a verla va a tener todos los elementos de protección personal para poder asistir a esas personas. Doctora, se supo que Salta podría ser sede de un laboratorio para realizar estudios. ¿Existe algún avance en relación a ello? Sí, a partir de las 9 de la mañana del día de hoy hay 2 profesionales especialistas en virología, bioquímicos, que están realizando la capacitación con Malbram para poder después desarrollar la técnica acá en Salta. Una vez que termine la capacitación, se irán haciendo arbitrando todas las medidas para traer los elementos para realizar la prueba en Salta. La prueba que envían otras provincias, ¿podrían también llegar a Salta para que se hagan los estudios en forma local en la provincia? Todavía no está aceptado el circuito de las muestras de dónde vamos a recibir. Por lo pronto, las muestras que realizará Salta son las de nuestra provincia, pero bueno, eso se va a ir en realidad arreglando con Malbrán de acuerdo a la necesidad que requiera cada provincia, ¿no? ¿Cuántas denuncias sobre incumplimiento de cuarentena se han recibido? Si es que se han recibido. Claro, las denuncias en realidad a epidemiología de la provincia, que es donde yo trabajo, no se recibió ninguna denuncia. En general las denuncias las recibe la policía, pero no se nos ha informado a la fecha ninguna denuncia concreta a epidemiología. Bien. ¿Cuántos casos aislados se han dado en el Valle del Lerma? ¿Y por qué siguen pasando sin ningún tipo de control los camiones que bajan de la frontera con Chile, Ruta 51 en Campo Quijano? En cuanto a casos aislados, imagino que quizás se refiere a probables sospechosos o enfermos, ¿sí? Hemos tenido un caso sospechoso en Cafayate que ha sido descartado. Hemos tenido un caso sospechoso en Cachi que fue derivado al Hospital del Milagro, que también ha sido descartado. Y a la fecha no tenemos en ningún hospital ni ninguna localidad del Valle del Lerma más pacientes sospechosos en este momento. Otra de las preguntas de los periodistas dice, ¿cuándo llegarán las vacunas para la gripe y cómo serán aplicadas? ¿Cómo hacer para que no se atiborren los servicios de salud?
Bueno, en cuanto a la vacuna de la gripe, se están enviando en los próximos días desde Nación. No tenemos una fecha cierta, pero esperamos que sea la próxima semana el arribo de esas vacunas a la provincia. Se va a priorizar a los grupos de riesgo, ¿sí? Primero se les va a colocar a los mayores de 65 años y al personal de salud, que son los que van a entrar en mayor riesgo de esta infección, que es lo que conocemos. Y de ahí se van a ir colocando en los siguientes grupos de riesgo. Bien, otra de las preguntas dice, hasta ayer eran 12 casos sospechosos de coronavirus en Salta. ¿Cuántos hay al último cierre? ¿Cuál es la utilidad de la fumigación de los camiones en el ingreso a la provincia? ¿Es útil el lavado de veredas que hace la municipalidad? ¿Es recomendable que los vecinos imiten alguna de esas medidas? Bueno, como les decía al principio, en realidad se han estudiado 22 casos. Hoy por hoy se fueron descartando tanto epidemiológicamente como por estudio 12 casos, o sea, hoy quedan 10 casos en estudios pendientes de notificar si son positivos o negativos y un solo caso positivo, ¿sí? ¿Tendríamos la respuesta hoy o durante el fin de semana? Las respuestas, todas las muestras del país hoy por hoy van al Instituto Malbrán a realizarse el estudio. Entonces, ellos tienen una muy grande cantidad de muestras que están procesando todo el tiempo. Las respuestas llegan en cualquier momento. A veces nos llegan al mediodía, otros días nos han llegado resultados al caer la tarde. O sea, todos los días nos van informando los resultados de estas pruebas y a medida que nosotros las tenemos, las vamos comunicando. ¿Qué números de urgencia tenemos en la provincia por sospecha y síntomas? El número de urgencia, que es el que estamos conociendo todos, es el 911, al cual se capacitó a todo el personal del 911 sobre las consultas más frecuentes y cómo manejar o cómo asesorar a la comunidad qué pasos a seguir en el caso de una sospecha por infección. También preguntan si estamos en una curva epidemiológica. Claro, la curva epidemiológica, nosotros en este momento hemos tenido el primer caso confirmado, que es un caso, como saben, importado, con lo cual todavía en nuestra provincia no hay transmisión local, ¿sí? Y no tenemos ningún otro caso confirmado en este momento, ¿sí? O sea, la curva se va construyendo a medida que van apareciendo los casos y de acuerdo a eso uno puede ir elaborando o poder decir el momento en el que estamos. Cuando nosotros hablamos de por ahí de manejar una epidemia, hablamos de que estamos en una fase de contención porque estamos todavía con casos importados y no tenemos casos locales en nuestra provincia. Bien, en esta etapa ya pasamos esa etapa. Una vez que hay transmisión local, o sea que nosotros tenemos transmisión autóctona, es cuando uno empieza a mitigar esa etapa. ¿Estamos en la etapa de mitigación? Una vez que haya transmisión local. Bien. ¿Cuál es el protocolo ante la sospecha de la enfermedad? Bien, ante la sospecha de la enfermedad, hoy por hoy, en la etapa de contención, como decíamos recién, se internan a todos los pacientes sospechosos, más allá de que tuvieran o no criterio de internación. ¿Sí? O sea, muchas veces el paciente solamente tiene algún registro de fiebre, un dolor de garganta, no está en condiciones críticas como para requerir realmente internación médica, pero se lo hace para asegurarnos las medidas de aislamiento en este momento en el que no tenemos transmisión local. Entonces, el paciente consulta a un sistema de salud, ya sea puede ser un hospital o una clínica privada, en donde sea que consulta, a ese paciente se lo aísla, se le coloca un barbijo, se lo pone en una habitación con aislamiento específico que se llama por gotitas y aislamiento de contacto, se toma la muestra, primero se descarta que no sea gripe, que es lo más frecuente que nosotros podemos tener, en el caso que se descarte, se envía la muestra hoy por hoy al Hospital del Milagro y el Hospital del Milagro envía la muestra al Hospital Malbrán, al Instituto Malbrán, perdón. Una vez que tengamos el resultado negativo, recién se desaísla al paciente. O sea, se lo toma como positivo hasta que nosotros tengamos ese resultado, ¿sí? Y hasta que no se descarte, por supuesto, se toman todas las medidas. Bien. ¿Ya están diagramados los equipos para trabajar en esta situación excepcional? Están diagramados los equipos y estamos capacitando constantemente. Sabemos, como vemos desde lo que ocurre en otros países, que son situaciones que podemos tener más números de los esperados, ¿sí? Pero lo que hacemos hoy por hoy es todos los días tenemos contacto con todos los equipos de salud del interior de la provincia y se hacen capacitaciones permanentes. También hemos tenido contacto con equipos de salud del área privada haciendo capacitaciones permanentes para que todos conozcan los protocolos que existen y podamos trabajar en consecuencia. ¿Cómo será el protocolo para mantener actualizada la información entre los hospitales zonales de la provincia? Hay un sistema nacional de vigilancia epidemiológica, que es el SNVS, en el cual cuando
se sospecha, un paciente se cargan esos datos en ese sistema, se deriva la muestra y ellos informan el resultado por el mismo sistema. O sea que cada hospital que carga su paciente tiene inmediatamente el resultado en cuanto el Malbrand cargue el resultado. Es todo un sistema de vigilancia por sistemas virtuales en el cual la información está constantemente actualizada. Doctora, ¿podemos recordar a la población las medidas preventivas que debemos seguir? Sí, es importante que realmente nos quedemos en casa, que tengamos el cuidado de salir solamente para realizar las actividades esenciales, que al regresar a casa sepamos que la única medida que realmente nos previene o también cuando estamos afuera es la correcta higiene de manos. El uso del barbijo no está recomendado, está solo recomendado para las personas que están enfermas, que tienen síntomas respiratorios. El resto de la población no es necesario que utilice barbijo. Recordemos que tenemos que hacer un buen uso de estos recursos y tenemos que pensar que si en algún momento los necesitamos no tenemos que desperdiciar estos recursos, con lo cual nos focalicemos en la higiene de manos, en quedarnos en casa, en si tenemos síntomas respiratorios consultar al médico, llamar al 911 para sacarnos cualquier duda y quedarnos tranquilos que estamos preparando todas las opciones, digamos, o sea, estamos preparando tanto al sistema público, al sistema privado, a los hospitales para que puedan recibir estos casos y capacitando a las personas que atienden el teléfono para que le puedan resolver sus dudas, ¿sí? Estamos todo un equipo trabajando las 24 horas, todos los días, de lunes a lunes, para poder resolver cualquier consulta, cualquier duda que pueda surgir o cualquier inconveniente. Estamos resolviendo también, por ejemplo, llamadas del personal de salud del interior para ayudarlos a definir si son casos sospechosos o no y qué conducta tienen que hacer. Así que estamos trabajando con este equipo para poder darle la mayor tranquilidad posible a la población. Muchas gracias. A ustedes.